been looking at 2014, Hemos estado estudiando 2014 and we saw it as a midpoint y vimos que eso era el medio del camino, between 2001 o el punto en el medio entre 2001 and 2019. y el 2019. Then we backtracked Luego fuimos hacia atrás and we looked at a couple of periods of history. y miramos a algunos ciertos periodos de la historia. We spent most of our time in 1863 Pasamos la mayoría de nuestro tiempo hablando de 1863, with this new religious language that was coming in. con este nuevo lenguaje religioso que estaba entrando. Religious language. Com essa nova linguagem religiosa que surgiu. We saw this was the period of the Civil War. Vimos que esta era el periodo de la guerra civil. We saw this dynamic repeated Nosotros vimos que esta dinámica se repetía, in the 1950s. se repitió en 1950. We marked 1952, Marcamos 1952, 1954, 1954 and 1956. y 1956. We also marked, after this, Luego también marcamos, después de esto, we briefly discussed 1888, brevemente discutimos acerca de 1888, and you can place it between 1884 and 1892. el cual puede ser colocado entre 1884 y 1892. 92. And our fourth midway point E o nosso Y nuestro cuarto punto, was 1794, el cuarto punto que queda en el medio es 1794, 1789, 1789 and 1799. y 1799. It's these two that I wanted us to consider the most, Y son estos dos de aquí los que yo quiero considerar primariamente, because they give us the history of civil war porque son esos los que nos dan la historia de la guerra civil or o revolution. de revolución. Revolution in Portuguese? Sorry? They give us revolution or civil war Entonces ellas nos dan revolución o guerra civil from 9/11 to 2019. para del 11 de septiembre al 2019. And I want to make one statement. Y yo quiero hacer una declaración. Going forward, we're just going to use the word revolution Cuando avancemos vamos a usar solamente la frase o la palabra revolución, because they're interchangeable terms. porque realmente son términos intercambiables. intercambiam entre si. So we're just going to call 2001 to 2019 the time period of a revolution. Así que yo simplemente voy a llamar al periodo del 11 de septiembre al 2019 un periodo de revolución. But I want to make one comment, final comment, Pero sí también quiero hacer un comentario final on this history of the Civil War en relación a esta historia de la guerra civil in the 1950s y la de los and años the union 50 between church and state. y la unión de la iglesia y del Estado. Because we didn't just overlay revolution, we began by looking at church and state. Porque no simplemente comenzamos hablando de las revoluciones, sino que estábamos buscando la iglesia y el Estado. I'm going to quote from a news article Voy a citar de un artículo de periódico. De uma revista, de jornal. There are others Hay otros giving extra information. que dan información extra, Informação adicional. I would recommend that you find this one, pero yo recomendaría que ustedes encuentren este notice the names mentioned, y que noten los nombres que son mencionados ahí and search further. y que busquen más. But I'm just going to go to this one. Pero yo solamente voy a mencionar esta de aquí. It's the New York Times. Este es el New York Times. It's an opinion piece, Eh, É um pedaço
Es and it's from December 2018. una columna de opinión del diciembre del 2018. And some of the things they're mentioning Y algunas de las cosas que ellos mencionan come up in other news articles. también salen en otros artículos. I only decided to do this just before starting, so I haven't been able to look them up. Y yo decidí hacer esto un poco antes de nuestra aula, entonces no conseguí encontrar, profundizar un poco We'll más. continue to add extra details to this subject. Pero vamos a continuar adicionando otros detalles a este asunto. 1 month before the midterm elections in 2018, Un mes antes de las elecciones del medio término, período do tempo das eleições, 1,000 movie theaters screened a documentary. muitos críticos teatrais, eles 1000 cinemas pasaron la película, Screened or played a documentary. como 1000 cines pasaron un It's known documental. as the Trump Prophecy. Este documental es conocido, o película es conocida como La Profecía We de Trump. discussed 2011 as a waymark Nosotros discutimos 2011 como siendo un hito and completely unrelated to this subject. y completamente no relacionada con este asunto. I've said 2011 is the point where both Putin and Trump begin their journeys. Donde yo dije que 2011 es tanto para Trump y para Putin ese tiempo donde We comienzan, can trace their beginning to 2011. donde comienza el viaje de ellos y lo podemos trazar desde el 2011. In 2011, there's a man that claims to have like a dream or a vision. En 2011 hubo un hombre que declaró haber tenido un sueño o una visión. It seems to be described as a vision. Parece ser descrito como si hubiese sido una visión. This man is Mark Taylor, El nombre de este señor es Mark Taylor. and he says that in 2011, God showed him that Donald Trump would be elected president. Y él dice que en 2011 el Señor le mostró que Trump iba a ser presidente. Trump seria eleito. It shows him collapsing in a flash of light. E Él dá vio pra ele entrar en un He colapso. picks up a Bible, Dice que él, turns to the 45th chapter of Isaiah, dice que él va a pegar la Biblia, va al capítulo 45 de describes Isaías, the anointing of King Cyrus. el cual describe la unción del rey Ciro. He is then in this film interviewed by evangelical speakers, Luego, en esta película, él es entrevistado entrevistado por evangélicos. one of those evangelical speakers, Y uno de estos portavoces evangélicos, Lance llamado Walnew, not sure how to pronounce that, Lane Walner. Lance Walnew, he's an evangelical author and speaker, él es un autor evangélico and he y, said that the 45th president, or Donald Trump, y predicador. Y él dice que el presidente número 45 is Cyrus of Isaiah 45, es el Ciro de Isaías 45 and he's going to restore the crumbling walls y que él va a comenzar va a restaurar las murallas that caídas separate us from cultural collapse. que nos separan del colapso cultural. This is the language of Steve Bannon Y este es el mismo lenguaje que usa Steve Bannon when he says we're in a culture war. cuando él dice que estamos en una guerra cultural. He then goes on to, in this news article, to talk about King Cyrus briefly. Y luego él comienza a hablar sobre, de forma breve, acerca del rey And he Ciro. goes into the psychology behind Trump voters. Y él entra entonces en la psicología de los votantes de Trump. Está por trás dos votadores de Trump. Why are they so content to elect an immoral president? Porque es que ellos están tan contentos en votar y elegir a un presidente tan inmoral. They attacked Obama Ellos atacaban a Obama over tiny little issues. sobre problemas bien pequeños o cosas bien simples. A happily married man Un hombre feliz, casado, Que é bem casado, que é feliz. without all that immorality attached to him that Donald Trump carries. sin toda esta inmoralidad que está conectada con la vida de Trump. But
I think what's interesting about this person's perspective Pero lo que yo pienso que es interesante acerca de la perspectiva de esta persona is Cyrus didn't have to be moral. es que tampoco Ciro tiene que ser moral. They see a pagan king rised up Ellos ven que un rey pagano fue levantado to restore Israel. para restaurar Israel. Who Trump is as a person doesn't come into that equation. ¿Y quién es Trump para ellos? No entra en esa ecuación. This film was created at, it's known as Liberty University. Este filme película fue creado por un grupo llamado President of Liberty University is Jerry Falwell Jr. por la Federación de la Libertad Universitaria. El presidente de esa universidad es We discussed his father, Jerry Falwell. Jerry Falwell Jr. Jerry The Falwell elder Jr. Jerry Falwell, his father, El padre de Jerry Falwell se llama igual. O ancião, o pai de Jerry Falwell, is the one that we described as the founding father of the far right. Es aquel que habíamos discutido que es el padre fundador, el fundador de la extrema derecha. descrevemos como El fundador de la extrema derecha. extrema-direita. He was a evangelical pastor Es un pastor evangélico who founded a megachurch que fundó una mega iglesia. around I think it was 1954, back in Creo que en el año 1954, 1956, no, 1956, founded his church. es cuando él fundó esta mega iglesia. He has an interesting past history. Él tiene un pasado interesante. He really opposed the ending of segregation. Él realmente se oponía al final de la segregación, Final da segregação, Formed all white schools. que foi que fue formada en todas las escuelas blancas Fought against the civil rights movement. y luchó contra las formalizaciones civiles. And he's the one that we quoted in 2001, Es aquel que también citamos en 2001, saying that America deserved 9/11 diciendo que Estados Unidos merecía que le pasase lo del 11 de septiembre, merecia o 11 de setembro, because it's the judgment of God porque era un juicio de Dios for immorality. por causa de la inmoralidad. And he names homosexuality, Y él menciona la homosexualidad, pagans, etc. el paganismo, etc. So it's his son that has helped with this documentary, Y es el hijo de él el que lo ayuda con el documental. how Donald Trump fulfills King Cyrus. ¿Cómo es que Donald Trump representa a Ciro? And this has become popular. This isn't like a fringe thing. Y esto se ha tornado en algo popular. No es como una cosa tonta. People on Fox News have picked this up, Personas en Fox News, ellos han tomado esto también en serio. and they share the same concepts. Y ellos comparten los mismos conceptos. Because those on Fox News, some of them, Porque aquellos en Fox News, algunos, believe this. ellos creen en eso. Donald Trump is raised up of God Que Donald Trump fue levantado por Dios as a king como rey to restore society. para restaurar la sociedad. So has the Israeli ambassador to the United States. Así como también lo cree el embajador de Israel en estos Estados Unidos, Paula White. Paul White. She spoke at Donald Trump's inauguration. Paula White. She's his spiritual advisor. Ella esta es una mujer que habló en la inauguración de She Trump. advises the White House. Ella es una consejera de la Casa She Blanca. says, spiritual advisor. Ella es una consejera espiritual de la Casa Blanca. She says it is God that raises up a king. Y ella dice de que es Dios el que levanta reyes. Ralph Drollinger. Y Ralph He Drollinger. leads weekly Bible study groups at the White House. Él dirige ciertos grupos de estudios bíblicos en la Casa Blanca.
that semanalmente, is attended by the vice president que normalmente el vicepresidente asiste a esos grupos de and estudio members of bíblico cabinet. E os membros y los miembros del gabinete. And he's very fond of the word king. e eu gosto Y él gusta mucho la palabra rey. Donald Trump to them isn't a president, he's a king. Donald Trump para ellos no es un presidente, es un rey. And he said that he hopes very soon Y él dice que espera que en breve, it's Christian believers si los cristianos creen esto, e os crentes ou os cristãos that will become perfect governing authorities in the United States. se van a convertir en una autoridad gobernante perfecta. governadores perfeitos nos Estados Unidos. And we already understand Donald Trump's, we should understand Y ya deberíamos entender que Donald Trump's fondness of despotic leaders or autocrats. A forma la forma autocrática, deberíamos entenderlo como esta forma autocrática y dictatorial. No. Dictators. como Donald Trump gosta de pessoas ditadoras. So the person writing this article, Así que la persona que escribe este artículo he says that he's attended, she says that she's attended many Christian conferences. y ella dice que ella ha asistido a muchas conferencias cristianas Conferências cristãs. From 2016 to 2018 del 2016 al 2018 2018. to track the mentality behind Trump supporters. para trazar la mentalidad de los que apoyan a Trump, Votadores de Trump. The strong Christian element. el elemento cristiano fuerte. Forte cristão. She finds who wrote it? The strong Christian element. She says that, sorry, do you still have a question? Yes, Catherine Stewart. She's attended all of these conferences over 2 years. Então, Esta mujer, la que escribió el artículo que ella está leyendo, ella asistió a las conferencias Finds cristianas, many people questioning Trump's immorality. asistió a muchas conferencias cristianas del 2016 al 2018 y encontró muchas personas que criticaban la moralidad, cuestionaban la moralidad de Trump. What she's also tracked Pero lo que ella también notó, is that this belief that he's sent of God pero que esas personas creen que sí fue enviado por Dios to bring the nation back to God, back to Christianity, para que para que lleve a la nación de vuelta a Dios, and that to resist Trump is to resist God. y que resistirse a Trump es resistir a Dios. Trump seria resistir a Deus. This isn't just a movement Y esto no es simplemente un movimiento that likes Trump and thinks he'll be good for the country. que les gusta a Trump y que piensan que va a ser bueno para la nación. We're not the only ones observing history through prophecy. Nosotros no somos los únicos que ven la historia a través de la profecía. Através da história. They're doing that as well. Ellos también lo están haciendo. Protestantism within the United States. El that is. protestantismo dentro de los Estados Unidos hace esto. And they're saying Donald Trump is King Cyrus. Y ellos dicen que Donald Trump es el rey Ciro. Therefore, even if he's immoral, Y por lo tanto, si él bad in ways, es inmoral y sus maneras son he's malas, still good él sigue siendo bueno in the sense that he's King Cyrus, en el sentido de que él es el rey Ciro, De ser rei Ciro, raised up of God levantado por Dios to bring morality back to the United States. para traer la moralidad de vuelta a los Estados Unidos. People come into this movement with that idea as well. Y hay personas que entran en este movimiento con esa idea también. And they say that God raises up kings Y ellos dicen de que Dios levanta reyes and puts down kings. y quita reyes. So Donald Trump, in a sense, is still good. Así que Donald Trump, en cierto sentido, sí es bueno, según. I'd like to hear them say that about Hitler, Yo me gustaría que dijeran eso acerca de Hitler, because they won't. porque no lo harían. Cyrus led Israel out of captivity. Ciro llevó a Israel fuera del cautiverio. What's going to happen to Adventism under Donald Trump? ¿Y qué es lo que le va a pasar al adventismo con Donald Trump? no reinado de Donald Trump.
But this is what is happening in this history Y es todo esto lo que está ocurriendo en esta historia, from 9/11 forward. del 2001 en adelante. O de 11 de setembro em diante. This push to bring the nation back to God. Esta presión que existe para llevar la nación de vuelta a Dios. They're failing under Obama. Ellos fallaron durante Obama. Sobre Obama, This turning point in 2014 Este punto de inflexión en 2014, not just Steve Bannon, donde no solamente Steve but Bannon, others, pero otros recognizing their last election defeat, reconocieron que las últimas elecciones, cuando las perdieron, are determined to turn it around. ellos estaban determinados a cambiar las And cosas. from 2014 to 2019, Y del 2014 al 2019, you have the raising up of Donald Trump. ustedes tienen el levantamiento de Donald Trump. ou a ascensão de Donald Trump, We say the breaking of the Republican horn, Nosotros decimos que, the end of democracy, que es the end of democracy, el republicanismo siendo quebrado, coming together of church and el state. cuerno y el fin de la They're democracia, also being led by prophecy, la unión de la iglesia y del Estado, y según ellos están siendo guiados false conception of it. por la profecía, solo que con una falsa concepción de la profecía. And that is that Donald Trump is King Cyrus. Y esa es creer de que Donald Trump es el rey Ciro. representa o rei Ciro. That's why he can say terrible things. Por eso es que él puede decir cosas terribles. Terríveis. He can do anything with any country. Él puede hacer y decir lo que quiera con cualquier nación. And those core Christian supporters are not shaken. Y todo este montón de cristianos fervorosos, a ellos no les importa. Por isso, Because even if he does strange things, Porque incluso cuando él haga cosas extrañas, he's raised up of God. él fue levantado por Dios. levantado por Deus, Cyrus wasn't moral, Ciro no era nadie wasn't moral. even Christian. Él ni siquiera era cristiano. cristão. So why does Donald Trump have to be moral or Christian? Entonces, ¿por qué Donald Trump tiene que ser moral y tiene que ser cristiano? Ser cristão. He has a prophetic purpose Él tiene un propósito profético to bring God back into the government. de traer a Dios de vuelta al gobierno. Volta ao governo. So I just wanted us to see a little bit more of what's happening. Así que yo solamente quería que pudiésemos ver lo que estaba aconteciendo These are aquí. not minor people. Esto de aquí no son personas menores. Paula White spoke at his inauguration. Todas esas personas. She leads, Paula White habló en la inauguración de Trump. she leads a mega church, Ella dirige una mega and she iglesia. teaches a prosperity gospel. Ella predica el evangelio de la prosperidad. She's assured Donald Trump that he's saved. E ela tem Y ella tiene la seguridad de que Donald Trump será As God salvo. has told her, Donald Trump is perfect, he's saved. Y ella dijo que Dios le contó que Donald Trump era perfecto, que él va a ser salvo. And he believes her. Y Donald Trump le cree a ella. That there's nothing he can do now. No hay nada que él pueda hacer ahora. He's saved of God, Él ya fue salvado por Dios cannot make mistakes. y no puede cometer errores. And he once said Y una vez él dijo, he would never once ask for, apologize or ask for forgiveness. donde él dice que él nunca más pediría disculpas o He perdón. doesn't see a situation where he would ever do that Él dice que no ve ninguna situación donde él se vea forzado a tener que pedir disculpas o perdón. because he doesn't sin and he doesn't make mistakes. Porque él no peca, él no comete errores, según le dijeron. She's contributed to that mindset Ella ha contribuido a que él tenga esa mentalidad. essa mentalidade. because behind Donald Trump is a prosperity gospel. Porque detrás de Donald Trump hay un evangelio de la prosperidad. Doutrina ou da prosperidade. He's rich because God favors him. Él es rico porque Dios lo ha favorecido, It's what he's been taught. según lo que le enseñaron. So how does he see his country? Entonces, ¿cómo él ve a su nación? That its wealth is connected to God's favor. Que la riqueza también está conectada con el favor de Dios. Jerry Falwell Jr., Jerry Falwell Jr., el hijo, the son of the creator of the modern far right, el hijo del creador de la extrema derecha actual. So we're going to bring this subject up again. Vamos a traer este asunto una vez más. Falar sobre esse assunto.
because I know that there's another couple of pieces I wanted to add, but I can't remember them for now. Pero lo haremos después porque sé que hay unas piezas de información que yo quería añadir, pero no estoy consiguiendo recordar qué era. Yes. Brother Gabriel. I remember when I was watching this inaugurational procedure, Yo recuerdo cuando yo estaba viendo esta sesión inaugural, inauguração. De inauguração. There were six religious leaders present, había 6 líderes religiosos presentes. and all of them they shared a short prayer or a short message. Y cada uno Cada deu Cada uma uno breve repitió oração, uma una oración, breve hizo mensaje. un pequeño mensaje o oración. And one of them was this Paula White. Y uno de esos era Paula White. But there were also others. There was a rabbi, Pero también había otros, había un rabino, Tinha rabi, and there was also the son of Billy Graham. también estaba el hijo de Billy Graham. Billy Graham estava presente. And as I was watching it, it seemed quite remarkable to me what they were saying. Y según yo iba mirando esto, era bastante resaltante lo que ellos estaban diciendo. De forma, Me parecia. me parecia de Bas- forma bem importante. I'm saying it might be interesting to look into this, into their speeches or prayers that they gave. Solo quería decir que sería interesante mirar cuáles son las oraciones o los discursos que dijeron esas personas que estaban en la inauguración. There's one quick I could find in this short time. E a Hay una que tengo aquí dos discursos que eu consegui que conseguí rápidamente. There's this rabbi. He's making reference to the holy mountain and those who dwell upon this holy mountain. Él hace una referencia, este rabino hace una referencia al Santo Monte y a los que habitan en el Santo And Monte. he says, those who do the right and speak the truth are those who dwell on the holy mountain. Y él dice que aquellos que hacen lo correcto y hablan la verdad son los que habitan en el Monte Santo. And he's making this allusion to Trump as being the one. Y hace una alusión como siendo Trump, ese que hace eso. essa pessoa. And I think there's many more details, but I think it's definitely worth having a look at it. Y creo que hay muchos otros detalles, pero no me he dedicado para verlo. Interessante a gente olhar para todos eles. So, did you say there was a book? Você falou que isso é livro. These six speakers, they had, I think they had a 60 to 90 seconds time slot to give a prayer No, lo que yo estoy right diciendo, after the inaugurational speech. lo que yo estoy diciendo es que estos 6 predicadores que aparecieron en la inauguración de Trump, ellos Para falar no tuvieron final, un periodo de tiempo para decir algunas palabras o oraciones. So it just must be short text. Paula White, she spake. This a reverend, the son of Billy Graham, he spake, and a rabbi, etc. Então, o Rabi, o filho de Billy Graham, Paula White, alguns desses eles falaram. Então, eu acho que Entonces, algunas de estas personas hablaron en esa inauguración. Says. Seis pessoas. Son 6 que hablaron. Okay. So, what Brother Gabriel has drawn our attention to Entonces, lo que el hermano Gabriel nos está llamando la atención Vou ter em conta is Donald Trump's inauguration. es que en la inauguración de Trump There's more people than Paula White. había más personas que solamente Paula White. que Paula White. This is really meant to just be a starting point. Esto, lo que estoy presentando es simplemente para que sea un comienzo, Inicial. For us to, perhaps if you didn't know where to start, para que si tal vez no sabían dónde empezar, start searching for some of these names. comiencen buscando por algunos de estos nombres. Sounds like a good idea to look at Donald Trump's inauguration and who spoke. E eu acho Suena interesante estudiar la inauguración de Trump y quiénes hablaron, The mentality of those influencing him. las mentalidades de esas personas que hablaron ahí. I just find it interesting that they went to the 45th chapter. Yo solo encontré interesante de que ellos fueron al capítulo 45 de Isaías
marking him as Cyrus. y marcan a Trump como Ciro. They have prophecy Eles têm profecia, Ellos tienen with a false profecía, reading of it. solamente que esperança falsa. lo guían falsamente. So we tracked these two histories particularly. Así que nosotros trazamos estas dos historias particularmente, Particularmente essas duas histórias. And what we're wanting to see y lo que queremos ver is this period of revolution, es este periodo de revoluciones overturning of the government of the United States. o de revolución, que es la caída o la conquista del gobierno de los Estados Unidos. Yes? As you were mentioning this wrong reading of the prophecy, Así como mencionabas, no es la profecía, essa falsa leitura de profecia. esa falsa lectura de la profecía. De profecia. So it happened when Trump started speaking. I think it started to rain, Quando Que cuando Trump comenzó a hablar, creo que comenzó a llover. and the son of Billy Graham, he was saying, "Look, Mr. President, it started just raining. In the Y- Bible, the rain is a symbol of a divine blessing." Y el hijo de Billy Graham le dijo a Donald Trump, mira, presidente, está lloviendo. En la Biblia, la lluvia es un símbolo de una bendición. símbolo de bênção. So they do have indeed a interpretation of prophecy, but it's quite different. Ellos tienen su interpretación de profecía, pero es bien diferente. O falsa. Interesting. Es falsa. Isso é interessante. Es They have all the interesante. same words we do, Ellos tienen las mismas palabras que nosotros usamos, all the same symbols. los mismos símbolos. Why did God allow it to start raining? ¿Por qué Dios permitió que comenzara a llover? Chovendo. They have perfect freedom Ellos tienen perfecta libertad to make that interpretation. de hacer esa interpretación. It concerns me sometimes A mí me preocupa algunas veces how difficult the tests are. cuán difícil las pruebas son. I think God sets them up just as they need to be. E eu acho Creo que Dios coloca esses coloca esas pruebas como deben ser, They're not made easy. pero esas pruebas no son fáciles. fácil. People want to see Donald Trump as King Cyrus. Algunas personas quieren ver que Donald Trump sea el rey Ciro, He's going to lead Christianity out of captivity. donde él va a llevar al cristianismo a salir del cautiverio, Tirar o cristianismo do cativeiro. They can come up with that interpretation. y ellos pueden salir con esa interpretación. Surgem com essa interpretação. Papacy thought Hitler was there to restore them too. E o papado El também papado achava creía que Hitler estaba allí para restaurar iria restaurá-lo. So we placed the French el Revolution. catolicismo. Então nós colocamos a Revolução Francesa. Brother Entonces Marco. nosotros colocamos la Revolución Francesa, hermano Marco. Sorry, just a little bit more to this. I just remember. Eu queria Una cosa más que adicionar acabo de um pouco mais recordar. detalhe, é isso que eu acabei de lembrar. The other day I found like I think it was a website. It seemed to be right Protestant. El otro día encontré este sitio web que parecía ser bastante de la derecha cristiana. Um website que parecia ser orientado por protestantes. And from the quick view I had, it seemed they endorse a book from a historian and a professor. E eles Y tenían allí pareciam tener este libro de este lançar profesor, sobre esse livro de um este libro de un profesor, Theologian, interpretation on Daniel, on the book of Daniel. un teólogo que tiene una interpretación del libro de Daniel, palavras do livro de Daniel. It was written 2007, un libro que fue escrito en el 2007, and it says that in Daniel 11, the king of the south represents Russia. donde él dice que el rey en Daniel 11, el rey del sur representa a Rusia. And it, let me remember this. It had to do something with Panium, and it will be a war like in our time. It's not only something that happened in the past; it will repeat, something like that. E eles Y ellos mencionan la batalla de poderia ser Panion uma guerra tipo Panion e que aconteceria y também que algo no que se nosso repetiría en nuestro tiempo. e que não aconteceu só no passado. So this thing of understanding prophecy, or I mean, we see something that are clearly false, but there are other things that are dangerously close. Yes. Nosotros conseguimos ver estas falsedades que ellos tienen en la profecía, pero también hay otras cosas que parecen que están tan cerca
de las cosas que nosotros path tenemos, of truth and error las sendas de la verdad y el error lies close together. van muy cerca, pasan muy cerca. Can we imagine what it's going to be like at Sunday law? ¿Podemos imaginar cómo sería entonces la ley This dominical? movement behind Trump in the United States is only getting started. Este movimiento está apenas detrás de Trump, está By apenas the time he's comenzando. re-elected and he's bringing in all of these changes they want to see, Para cuando Donald Trump sea reelegido y empiece a implementar todos los cambios que ellos quieren ver, I think come Sunday law time period, vamos a llegar al periodo de la ley can you imagine how dominical. ardent his supporters will be? Y ustedes tienen que imaginarse cuán firmes van a estar los que apoyan a Trump en esa época. Essas pessoas que suportam Trump, eles vão estar When they actually see him restoring the nation spiritually. Cuando ellos vean a Trump restaurando la nación espiritualmente, They're already set up for that. ellos ya están listos y preparados para esa época. So this is the French Revolution. Así que esto sería la Revolución Francesa, Began in 1789. comenzando en 1789. The midpoint, 1794, is what El- took us here. El punto del medio sería 1794 levou para isso. And it ends in 1799. y al final sería 1799 The end of the revolution. y es el final de la revolución. What happened in 1799 to end the revolution? ¿Qué ocurrió en 1799 al final de la revolución? Pope dies? Yes, we're going to. Thank you for the reminder. We will talk about that. Eu mencionei que o Papa Yo mencioné que el Papa muere allí, es cierto. se lembrava antes. Interesante. What happened in 1799? ¿Qué ocurrió en 1799? 99. Brother Ethan. Hermano Ethan, Ethan. What history is this? ¿qué historia es esta de aquí? 1789 to 1799. De 1789 a 1799. It's a 10-year period. Este periodo de 10 años. Does it not say right there? The revolution? Não está escrito aí que é uma revolução. So it's the French Revolution. Ok, es la Revolución Francesa. And what happens in 1799 ¿Y qué ocurrió en 1799? that ends it? Que termina la Revolución Francesa. Sounds familiar, Me parece familiar. kinda. Can you think of a name or a date? Você consegue pensar no nome? ou ¿Puedes na conseguir data? pensar en un nombre o una fecha? I'm lost. Eu estou perdido. No, estoy perdido. The French Revolution ends in 1799. La Revolución Francesa terminó en 1799. What day? ¿En qué fecha? Sorry? What day does it end? ¿En qué fecha terminó? You okay? This one's one if you don't know, you can guess. Esta, si no te la sabes, la puedes suponer. Sugerir. There's a lot of choices I can guess from. Tem muitas datas que eu poderia sugerir. There is. April 1st. Primeiro de El primero What de are we abril. discussing? ¿Y qué hemos estado discutiendo? estava a falar. By doing these, studying these revolutions, Al estudiar estas revoluciones, what's our purpose? What are we trying to achieve? ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué estamos tratando de conseguir o entender? What history are we taking it to? Para qual ¿Para cuál historia estamos llevando
These three dates, Estas tres fechas, what are they in our history? ¿qué son ellas en nuestra historia? Waymarks. ¿Son hitos? What date? Pero, what years? ¿qué fechas Yeah, yeah. o qué años? Dame un año. A year? Yes. Sí, un año. For the beginning, the midpoint, and the end of a revolution. Para el inicio, la mitad y el final de esa revolución. That's not them? ¿No son esas que están ahí puestas? We're studying these Estamos estudiando estas because they tell us about our history. porque ellas nos hablan acerca de nuestra historia. So when we make application, Pero cuando hacemos aplicaciones bring it into our y history. las traemos a nuestra historia, We did that by going to 1794 nosotros hicimos eso cuando fuimos a 1794 and seeing that it's a midpoint. y nos dimos cuenta de que era un punto en el medio, un punto medio. Do you remember what these are? ¿Recuerdas cuáles son estas de aquí? Not really. No realmente. Sister Jessica. Hermana could you help? Jessica, ¿será que nos ayudas? Give us just the year. Danos solamente el año. And then Brother Ethan's going to give us the date. Y for luego this el one. hermano Ethan nos va a dar la fecha exacta para esos años. Ella te debe dar el comienzo, el All final. of them. No, dámelas todas. 2001, 2001, 2014, 2014 2019. y 2019. 2019, 2019, the end of the revolution. siendo el final de la revolución. You can make a guess on a day. Puedes tal vez intentar adivinar, si puedes, o suponer. What date is this one? Dime qué fecha es esta de aquí, 2001. 2001. I'm so confused. Gabby's birthday. Estoy muy confuso. Es el cumpleaños de Gaby, la traductora. Wait, what'd you say? 2001, 2001 the beginning of the revolution. es el comienzo de una revolución. What date do you think of when we go to ¿De qué 2001? fecha? ¿A qué fecha nos referimos cuando hablamos de 2001? What happened in that year? ¿Qué ocurrió aquel año? When I was born. Fue cuando yo nací. Making me feel old. I Me hace sentir vieja. have memories here. Tengo recuerdos de esa época. I don't have a good memory. I don't know. No sé There qué was an pasó. attack on the United States. Oh. ¿Fue el ataque a los Yes, Estados you knew. Unidos? Sí. ¿Ves que sí lo sabías? 9/11. 11 de septiembre. This is 9/11. Este es el 11 de septiembre. What is this ¿Y one? cuál es esta? Um, Switch it. Cámbiala. 11/9. 11/9. Es el And we're 9 de doing this noviembre. for you Y estamos haciendo esto por ti. because this is the American way to write dates, and you're the only Porque esta es la American. manera estadounidense de escribir las fechas. Cambiado. Y tú eres el único americano aquí. El único So it starts estadounidense. at 9/11, Así que esto comienza el 11 de septiembre. ends at November Y 9. termina el 9 de noviembre. And in the French Revolution, Y en la Revolución Francesa, on 11/9, el 9 de noviembre, Napoleon becomes the dictator of France. Napoleón se convirtió en el dictador de And he Francia declares the end of the revolution. y declaró que ahí fue el final de la revolución. Then we can consider the Civil War, Luego, podemos considerar la guerra civil, 1861, 1861, 1863, 1863 1865. y 1865.
And again, it's 2001, 14, Y 19. nuevamente es 2001, 2014 y 2019. 14, 9 de novembro. The American Civil War. La guerra civil estadounidense. What took us to the French Revolution Y ¿qué fue lo que nos llevó a la Revolución was the Francesa? 220. Fue el número 220. What took us to the Civil War was the 151. Y lo que nos llevó a la guerra civil fue el número 151. So, what we can observe Entonces, lo que podemos observar is revolution es la revolución from 9/11 to de, 11/9. del 11 de septiembre al 9 de noviembre. We want to look at some other revolutions in history. Y queremos también mirar otras revoluciones en la historia. And we're going to go first to the German Y a la Revolution, primera que vamos a ir es a la revolución alemana, directly after World War I. la que ocurrió justo después de la Primera Guerra Mundial. We're going to overlay that German Revolution Y vamos a superponer la línea de la revolución with alemana ours. encima de la nuestra. And one of the reasons, really the original cause, Y una de las razones, o realmente la causa original, that we ever started seeing revolutions in our time period por la cual, en primer lugar, empezamos a considerar las revoluciones para nuestra historia, because it's external news es porque las noticias externas, that started connecting Donald Trump with these histories fue una noticia externa que comenzó a conectar a Donald Trump con estas historias, based on the date November 9. basados en la fecha del 9 de noviembre. They couldn't ignore that connection. Ellos no consiguieron ignorar esa conexión. So I'm going to read some history Entonces voy a leerles unas historias que tengo of what was happening inside Germany acerca de qué es lo que estaba ocurriendo en Alemania towards the end of World War I. cerca del final de la Primera Guerra Mundial. The fall of 1918, La caída en the 1919, leaders of Germany knew they could not win the World no, War. en 1918 los líderes de Alemania sabían que no iban a poder ganar la guerra. The generals were trying to convince the government Esto en el otoño de 1918. particularly its leader, Y los generales intentaron convencer al gobierno, particularmente los to líderes, form a new German government para que formaran un nuevo gobierno alemán that was more democratic than that of the Kaiser. que sería más democrático que aquel que tenía el Kaiser, It's particularly the Navy. y particularmente la Marina. Towards the end of 1918, Cerca del final de 1918, Germany's losing the war. Alemania se encuentra perdiendo la guerra, One of the reasons there was a war in the first y place una de las razones por las cuales hubo guerra en primer lugar is that Kaiser Wilhelm had decided to build this large navy. es que el Kaiser Guillermo había decidido comenzar a construir esta inmensa marina To rival England. para ser rivales de Inglaterra. And England took that as a threat. E Inglaterra tomó eso como una amenaza. So one of their, really the leader of their navy, Así que uno de los líderes de esa marina decided that as they were most likely going to lose the war, decidió de que como era muy probable que iban a perder la guerra, he didn't want England taking their ships. él no quería que Inglaterra tomase sus So he navíos. decided to do the noble thing, Así que él decidió tomar una acción noble, lead the navy into a battle that they were definitely going to lose. llevar toda la marina a una batalla donde se sabía que iban a perder. Then all their beautiful navy could go down in glory, Y entonces toda esta hermosa marina se podía hundir en gloria, and all of their ships wouldn't be taken by the British. y ninguno de los barcos serían tomados por los ingleses. They would not have been able to defeat the British Navy. Ellos jamás hubiesen tenido la capacidad de vencer a la marina británica. But
But you can imagine by the end of 1918 Pero ustedes pueden imaginarse que al finales de 1918, how the sailors felt about that plan. ¿qué creen que pensaran los marineros acerca de ese plan? Marinheiros se sentiram em relação a isso. They mutinied and refused to set sail. Y ellos se rehusaron a navegar. Mutinied. Eles Y precisavam, ou eles revoltaram. entonces ellos se That rebelaron might have sounded like a glorious end to the general, porque aunque sonaba como algo glorioso para una derrota gloriosa para el general, but to the sailors they'd sacrificed everything for their country. pero para los marineros sería sacrificar todo por causa de la nación. Seeing their leadership fail, Ellos dijeron que los líderes they had fallaron families back home. y decían, nosotros tenemos familia que están en casa De volta no seu país. They weren't going to satisfy their generals by just dying and sinking the ship. y ellos no iban simplemente a satisfacer a sus generales Agradar os muriendo allá en la batalla líderes afundando esses navios. So it began with this mutiny by the sailors. o hundiendo en los barcos. Entonces todo comenzó con esta revolución causada por los marineros. On the 30th of October, El 30 de octubre 1918, de 1918, where they refused to sail the Navy into battle with the British. donde los marineros deciden no navegar para encontrarse en batalla con los británicos. News of this mutiny spread throughout Germany, La noticia de esa revolución de los marineros empezó a esparcir por Alemania and many more people started to rise up and join them. y muchas otras personas comenzaron a levantarse y se juntaron a la misma revolución, In support of the sailors. al mismo sentimiento, defendiendo, All apoyando, across Germany, this kind of revolution swelled. en apoyo a los marineros. Y durante toda Alemania, esta revolución empezó a crecer y a aumentar For about 11 days, por unos 11 días till November 9, hasta el 9 de noviembre 1918. de 1918. All the workers, or many of the workers, left the factories. Todos los trabajadores o muchos de los trabajadores dejaban sus fábricas. This is in Berlin. Eso ocurrió en Berlín. They marched in thousands Y comenzaron a marchar a millares Em milhões to the center of the city. al centro de la ciudad. para o centro da cidade. Men, women, and children. Hombres, mujeres y niños. Wounded soldiers, Soldados heridos, war widows. viudas de guerra, Pessoas viudas de la guerra. They all left their factories and started marching to the center of Berlin. Todos ellos dejaron sus fábricas, su lugar de trabajo y comenzaron a marchar para Berlín, marchando até o centro de Berlim. To the barracks, the army barracks. a donde estaban los cuarteles de del ejército. The barracks were barred, shut down. Eh, As barricadas foram. los cuarteles fueron cerrados o fueron cercados por ellos. As tendas ou as barracas. Yeah. O lugar onde soldados moram, o quartel. Los cuarteles donde viven los O quartel, soldados, los então, foi de... encerrado. Bueno, entonces el They're cuartel expecting fue a violent uprising, encerrado. Ellos ya estaban esperando un levantamiento violento so they had guns and rifles from every window. y ellos tenían rifles, todos estaban preparados. En las ventanas tenían To pistolas fire on the crowd if needed. donde ellos iban a disparar a la multitud si era necesario. But the army refused to fire on their own people. Pero el ejército se rehusó a disparar contra su propio They threw pueblo. down their weapons and opened the gates. Ellos lanzaron las armas y abrieron All the leading officers surrendered. las puertas y todos los oficiales líderes se rindieron. Because of this swelling Y revolution, por causa de que esta revolución creciente, Kaiser Wilhelm el Kaiser Guillermo Guilherme and the German leaders of government all stood down. y los líderes alemanes del gobierno también todos se And rindieron. Kaiser Wilhelm fled the country. Y el Kaiser Guillermo abandonó el país, Going to quote from a German newspaper, huyó. Y voy a citar de un periódico on alemán November 10 of 1918, the next day. del 10 de noviembre, o sea, el próximo día. He says that on the morning of November 9, Él dijo que en la mañana del 9 de noviembre everything is still there.
todo todavía se encontraba allí. They have a king, Kaiser Wilhelm, Ellos tenían al rey, el Kaiser Guillermo, the chief of police, tenían el jefe the policial, heads of their government. tenían a las cabezas del gobierno, By the afternoon of November 9, pero para la tarde del 9 de noviembre everything has been swept away, todo había sido barrido, all the government. todo el gobierno. Kaiser abdicated, El Kaiser abdicó. Abdicou. do you want to spell that in Portuguese? And it's the end of the monarchy. Y es el final de la monarquía. Final da monarquia. Monarch- The end of the system of government Es el final de un sistema de gobierno that has led Germany all through that past history. que había liderado a Alemania en toda esa historia anterior. And I want to make, no, that's a separate thought, I'll leave that. Hitler talked about this day Ahora, después Hitler habló acerca de esa fecha in an autobiography he wrote in 1923, y en la autobiografía que él escribió en 5 years 1923, later, 5 años después, because he's fighting in this World War One, porque Hitler, él estaba peleando en esa Primera Guerra Mundial and he tells this story about himself, y él cuenta la historia acerca de sí mismo and he uses the language of Jesus on the cross. y él usa el lenguaje de Jesús en la cruz. He says that he was called in with all the men Dice que él fue llamado junto con los otros hombres to hear about what had just happened to the government, para escuchar qué era lo que le acababa de ocurrir al gobierno the end of World War One, y el final de la Primera Guerra their Mundial, defeat. cuando fueron derrotados. And he says that he talks about the impact this had on him. Y él habla acerca del impacto que eso tuvo sobre él. And this is really what formed the backbone of his propaganda machine. Y esto es lo que básicamente formó, lo que está detrás de toda su propaganda política, This story of November 9, en la historia del 9 de noviembre. how Germany was undefeated, Cómo Alemania estaba invicta, Não conseguiu ser derrotada. this heroic nation esta nación that heroica had been stabbed in the back Eles tinham que había sido, golpeados, esfaqueados. que by their fueron, own people, by traitors. cuando fueron matados por su propio pueblo, And he put a lot of that on the Jewish people. por comerciantes. Y él dice que los culpables eran los judíos. He talks in his autobiography Él habla en su autobiografía A biografia of himself as if he was Christ. acerca de sí mismo como siendo Cristo. And he says this was his crucifixion. Y él dice que eso de ahí fue su crucifixión. We put our line over the reform line of Christ. Y si ponemos esa línea sobre la línea de reforma de Cristo, This is the cross, esto aquí sería la cruz. a different application. Solamente que podríamos hacer una aplicación He diferente. says how he was completely broken in body and soul Él dice cómo él estaba quebrado, completamente quebrado, en cuerpo y at the alma, news of Germany's defeat. por causa de las noticias de la derrota de Alemania. And then he has this resurrection, Y luego él tuvo esta resurrección, ressurreição. as if a dying prophet. como si él fuese un profeta que All estaba of a sudden he muriendo. has this vision. Y de repente él tiene esta visión. It's hard to read his writing, Es difícil leer lo que él escribe. paraphrase it. Es difícil parafrasear lo que él escribe. É difícil parafrasear. In the same way, it's hard to read Trump's writing. E da De la misma forma que es difícil leer las cosas que escribe Trump, But in a different way. solo que de una manera diferente. He waxes poetical. You have that. o, He's very descriptive, emotional. Él es bastante poético, es como extremadamente, Hitler es extremadamente pessoa mais emocional. escrevia, mais poética. He says how he stumbled, groping back to the room, Él dice cómo él se estaba tambaleando, llegando hasta el cuarto. covers himself in his blankets and pillows, Se cubrió a sí mismo entre sus sábanas y almohadas
went through this experience that he describes as crucifixion and resurrection. Y pasó por esta experiencia que él describe como si fuese su crucifixión. Crucifixão e ressurreição. And he says that coming out of this, Y él dice que saliendo de esto, en su resurrección, as part of this resurrection, como parte de esta resurrección, quoting him, él cita, o lo cito, I resolved now to become a politician. me resolví en que me iba a convertir en un político. So he died a soldier, was resurrected a politician. Así que él murió como soldado y resucitó como político. And he saw this as his moment where he sees himself as Germany's savior. Y es allí donde él se vio a sí mismo como siendo el salvador de Alemania. O Salvador da Alemanha. And this really becomes the backbone of his propaganda machine into World War II. Y es esto lo que se convierte básicamente en el apoyo de su máquina So all propagandística. the history of Germany through World War II Así que toda la historia de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, really you can center it around the date of November 9. ustedes podrían básicamente centrarla alrededor de la fecha del 9 de noviembre, Whether that's when Hitler tried to take power by force, donde bien sea cuando Hitler intentó tomar el poder por la fuerza en otro 9 de noviembre, when the Holocaust turns violent, o cuando el holocausto se hizo or violento, when Hitler would do his public speeches, o cuando Hitler hacía sus discursos públicos, which then coincided with his assassination attempts. Com seu assassinato. o como el intento de and many asesinato other que le people are not hicieron. really sure about whether or not this is accurate. Entonces, hay algunas otras personas no están seguras si esto aquí es preciso. I'm talking about the experience of Hitler, Pero yo estoy hablando acerca de la experiencia de Hitler. but whether or not he actually went through that terrible experience, Pero bien sea que él pasó o no por esa terrible experiencia, he really used this date as the backbone of his philosophy. él realmente sí usó esta fecha y evento como siendo el apoyo detrás de su That Germany should filosofía, never have lost the World War. diciendo de que los alemanes nunca debieron haber perdido la Primera Guerra Mundial. And then it's intentionally used to manipulate the people. Y luego él intencionalmente usó eso para manipular a las personas. It's a method of manipulation Fue un método de manipulación and control y de control based on emotion. basados en las emociones. How people in their own country have betrayed their country. Cómo personas en su propio país traicionaron a su nación And he's the only one who can save it. y él es el único que los puede salvar. Remember, we're taking all of this to this year. Y recuerden que estamos llevando todo esto a este año de aquí. Tudo isso nesse ano. It was in 1923, Luego fue en 1923, November 9, en el 9 de noviembre, that he tried to become, to take over Germany donde él intentó tomar el gobierno by alemán military force. mediante fuerza militar. Força militar. What he was trying to do was repeat the work of Mussolini in Italy. Lo que él estaba intentando repetir era las acciones de Mussolini en Italia. Mussolini na Itália. Mussolini marched on Rome and took Italy by force. Mussolini marchó contra Roma y la tomó por la fuerza. And he tried to do the same thing in Germany on November 9. Y él intentó hacer lo mismo en Alemania en el 9 de noviembre. So even in 1923, Entonces, incluso en 1923, he's seeing importance of the date, vemos la importancia, November 9. él ve la importancia de la fecha 9 de Because what noviembre, he's harnessing is that emotion of the people, porque lo que él está intentando tocar es la emoción de las personas, that sense of betrayal and humiliation. este sentido que tenían de haber sido humillados y traicionados. Humilhação. He failed in that attempt, Él falló en ese intento and he took power in the 1930s, y tomó el poder fue en los años 30, 10 years 1930, later. unos 10 años después. But he makes November 9 a public holiday. Pero él convirtió el 9 de noviembre en un feriado When he comes into público, power, un feriado nacional, cuando él tomó el poder, to remember this date, para recordar esta fecha and then also to remember this failed attempt where some people died. y luego recordar este intento fallido que no salió bien.
So November 9 became a public holiday under the Nazi government. Así que el 9 de noviembre se convirtió en un feriado nacional durante el gobierno nazi. Nazista. And Hitler would do speeches, rally support. Y Hitler hacía discursos y y campañas electorales. Which is why this was a really useful day to try to assassinate him. Donde eso se convertía en una fecha apropiada para intentar matarlo. Many of his assassination attempts were either on this day or around them. Muchos de los intentos de atentados de muerte contra él ocurrieron o en esa fecha o cerca de esa fecha. Datas muito próximas dessa. But we weren't going into the history of World War II yet. Pero no hemos entrado en la historia de la Segunda Guerra Mundial todavía. Da Segunda Guerra Mundial. We're just talking about World War I Estamos simplemente hablando de la Primera Guerra Mundial and this revolution y esa revolución ends on November 9 que termina el 9 de noviembre with the abdication of Kaiser Wilhelm. con la abdicación del Kaiser Guillermo. Kaiser Guilherme. When the Kaiser abdicated, Y cuando el Kaiser abdicó, also the Chancellor abdicated, Também él también, también el canciller o Chancellor abdicou. and this abdicó. left a vacuum in their government. Eso terminó dejando un vacío dentro del gobierno. Vazio. Another fellow took over. Entonces, otra persona tomó el poder. I'm going to ask Brother Gabriel to pronounce his name. Le voy a pedir al hermano Gabriel que pronuncie el nombre de esta persona. Frederick Ebert. Frederick Ebert. Frederick Ebert. Frederico Ebert. Federico He took Ebert. over government, Él fue el que tomó el gobierno allí, Poder do governo. but there was a problem. pero había un problema. Foi problema. They had rivals. Eles tinham Habían So Ebert takes over the government, había una rivalidad. Ebert tomó el poder del gobierno, but they have rivals known as the Spartacists. pero él tenía unos enemigos llamados los espartanos Spartacists. o los espartacistas. Spartacists. Tenemos que buscar un nombre. Los espartacistas. This effort of the Spartacists Entonces, essa época dos espartacistas, esse esforço este esfuerzo de los took time to espartacistas swell. tomó tiempo para que creciera. They needed a period of preparation. Ellos necesitaron de un periodo de preparación. estavam de preparação. There was an incident on Christmas Eve of 1918 Hubo un incidente el 25 de diciembre but it didn't really begin till January 5 of 1919. de 1919, pero no comenzó sino hasta enero de 1919. No, Where there was a counter-revolution. fue en diciembre donde hubo un incidente del 18, And this is the pattern we want to start observing. pero la contrarrevolución comenzó en el 1919, en el 5 de enero. Este es el patrón que queremos empezar a ver. It began with a revolution. Comenzó con una revolución. We've already placed that with the French. Ya nosotros habíamos colocado eso con los franceses, Takes us to November 9 que nos llevó al 9 de noviembre and the raising up of Napoleon. y el levantamiento de Napoleón. We placed that by the 2014 midpoint. Nosotros habíamos colocado eso como siendo el punto medio Then en we placed the 2014. American Civil War. Luego colocamos también la guerra civil estadounidense. Again, what took us there was 1863 Y nuevamente lo que nos llevó allí fue 1863. and that midpoint to 2014. Y que ese punto en el medio nos llevaba a 2014. Then when we consider the German Revolution, Por lo tanto, cuando consideramos la revolución alemana, you can tie it to November 9. ustedes podrían aquí amarrar en 9 de There's a noviembre revolution. o conectar
tenemos un periodo de The revolución. Kaiser abdicates, El Kaiser abdica, so their king is overthrown. entonces el rey de allí es derrocado. It's the end of the monarchy in Germany. Es el final de la monarquía en Alemania. There's a new leader, Hay un nuevo líder, but there's also another party. pero también hay otro partido. They take time to prepare, Ellos se preparan, tienen tiempo para to prepararse. gather their forces, Necesitan tiempo para prepararse, reunir sus and launch a fuerzas counter-revolution. y luchar esa contrarrevolución. That counter-revolution begins the following year, Esa contrarrevolución comenzó el siguiente early año, in 1919. a inicios de 1919. The counter-revolution is defeated in May of the same year. Y la contrarrevolución fue derrotada en mayo del mismo año. They armed hundreds of workers and unionists. Ellos eran cientos de miles Just de... armed hundreds of the labor people. Eles fizeram mal a Ellos- alguns dos trabalhadores. ¿Ah? Armed them. Ok. Entonces, estas personas le dieron armas a los trabajadores And they attempted an armed takeover of Berlin. y ellos pretendieron de que una armada tomara Berlín. Tentaram ir contra Berlim. They, Eles queriam, Entonces, ellos querían conquistar esses trabalhadores con una armada conquistaram a de Berlín. forma armada Berlim. they took over all the government buildings. Ellos tomaron todos los edificios del gobierno, Prédios do governo, Police stations, etc. estaciones de policía, etcétera. as esquadras da polícia também. And they took over also the checkpoints, bridges, Y all entonces of those areas. y también tomaron los puntos principales de las ciudades, de la ciudad como los puentes, etcétera, y llamaron para comenzar el fuego. Fuego, le disparan, ¿eh? Uma greve, sim. Ok, entonces So I comenzaron won't go through all that history, una huelga, disculpen. Vou passar por toda essa Entonces no voy a pasar por esa but the historia, government raised up about 40,000 soldiers mas pero o governo el gobierno levantó cerca de 40.000 and soldados crushed this revolution. para derrotar a esa revolución, That was waged between January and May. esa contrarrevolución que comenzó desde enero hasta mayo. So first of all, we see a revolution Entonces lo primero que vemos es nuestro periodo de that revolución overthrows the monarchy. que derrota a la monarquía. Then we see a time of preparation, Luego vemos un periodo de preparación leading to the following year que nos lleva hasta el siguiente año and a counter-revolution. a uma contra-revolução. The first revolution, La primera revolución, like the French Revolution, como la Revolución Francesa, takes us to November 9. nos llevó al 9 de noviembre. We see the rising up of Napoleon, Vemos el levantamiento de Napoleón, but also the death of Abraham Lincoln pero también la muerte de Abraham Lincoln in this history, en esta historia, or the abdication of the Kaiser. o cuando el Kaiser abdica. A government is overthrown, El gobierno es derrocado, but Hitler also has his flashpoint, pero también es cuando Hitler tiene esa visión, his epiphany esa epifanía about what he's now required to do. en cuanto a qué es lo que él va a hacer en el futuro, Which is as a hero of the people, que es ser, de hecho, el héroe del pueblo to save them from this defeat. para salvarlos de esta derrota. Do we have any questions or thoughts? ¿Tenemos alguna pregunta o pensamientos? Only clarifying, what ends May 1919? ¿Puedes nos clarificar qué es lo que es mayo de 1919? This was the final defeat of the Spartacists. Esta fue la derrota final de los espartacistas. Okay, because I always have it like in what is it?
January 12th, like the Spartacus. The one that Eu achava que tinha sido em 12 de janeiro. the one in Berlin Aqui aconteceu Aquí aconte- that started here was quashed, esa contrarrevolución que comenzó en Berlín en inicios de but it enero, wasn't gone from the country. sí fue controlada, pero no terminó en todo el país. In April, they took over Bavaria. En abril ellos tomaron a Bavaria tomaram conta da Barbárie. They named Munich as their capital, y habían nombrado a Múnich la capital de esa revolución and they formed a new government. y hasta habían formado un nuevo gobierno. It was this revolution in Bavaria Fue esta revolución en Bavaria Só na Barbárie. that caused the government to bring 40,000 soldiers que provocó que el gobierno tuviese que llevar 40.000 soldados against the Spartacists and defeated them en contra de los espartacistas y derrotarlos in May. en mayo. So it's kind of ongoing through this history. Así que durante todos esos meses todo eso está aconteciendo, está tomando lugar. But yes, the one in Berlin didn't last long. Pero sí, lo que ocurrió en Berlín no duró mucho, fue derrotado en enero. Yes, Brother Gabriel. Hermano Gabriel. Just help me to understand. So we have a revolution and then a counter-revolution. ¿Me podrías entonces ayudar a entender? Tenemos una revolución y luego una contrarrevolución. Uma contra-revolução. Usually we use these terms to express that the counter-revolution goes against the idea of the previous revolution. Normalmente estamos hablando de que esta idea de que la contrarrevolución es algo que va en contra de lo que ocurría en la revolución Of the previous revolution. o de la revolución previa. Do anteriormente. So I didn't really get in what sense, or what the idea of the Spartacists was. Entonces or no entendí muy bien cuál es la idea what sense does this counter-revolution go against de los espartacistas. his new ¿De qué chancellor, or ¿De qué manera es que ellos están en contra de la primera revolución? ¿No? Por que essa contra-revolução vai contra esses pacifistas ou contra essa nova pessoa que se levanta no governo? Ebert is leading Germany here. He's the new chancellor, Eber es el que está dirigiendo la nación, es el nuevo canciller, but he's also quite weak. pero es también bastante débil. Mas ele também é bastante fraco. So in the same month, the Spartacists declare that they are the new government. Entonces, en el mismo mes, los espartacistas declaran que ellos son el nuevo gobierno Because the Spartacists are communists porque los espartacistas son comunistas with ties to the Soviet Union. con conexiones con la Unión Soviética. So they're saying that Frederick Ebert isn't the rightful Entonces ellos están diciendo, creen de que Federico Ebert no es el líder correcto. and this is an attempt to overthrow him. Y esto aquí fue un intento de derrocarlo. So first the attempt to overthrow the monarchy. Entonces primero tenemos el periodo del intento de derrocar a la monarquía como tal. You have the establishment of a new leader. Tenemos el establecimiento de este nuevo líder. And then like a counterattack Y luego hubo un contraataque on the new leader en contra de este nuevo líder by those who oppose his government. por aquellos que se opusieron a su gobierno. Contra-revolução eram as pessoas que estavam contra esse novo líder. Contra los que se oponían a este nuevo líder. Any other thoughts or questions? ¿Alguna otra pensamiento, pregunta? If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. We'll continue going through our revolutions in the next class. Pero vamos a continuar hablando de las revoluciones en la próxima clase. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for this new day. te damos gracias por este nuevo día. Thank you that we can have clarity on what is happening around us. Te agradecemos porque podemos tener claridad acerca de lo que ocurre alrededor nuestro. I pray you'll help us separate the truth from the noise. Te pido que nos ayudes a separar la verdad del ruido o de lo irrelevante. Pray you'll bless the meetings happening throughout your movement, Te pido que bendigas los campestres que se están llevando a cabo alrededor de tu movimiento, particularly right now in Arkansas especialmente en este momento en Arkansas and Martinique. y en Martinica. Please bless us today. Te pido que nos bendigas este día. May we
represent you in all we say and do. que te podamos representar en todo lo que hagamos y decimos. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.